cuanto a Cristina Villano. Y reitero los jueces superiores, Ofelia Aramón López de Aguilar y Manuel Sosa López. Continúan con el rol de audiencia señalada para la fecha del día de hoy, 3 de febrero del año 2021. Corresponde conocer la apelación de la sentencia en el expediente 8684 del 2019, donde se consigna la sentencia condenatoria de la resolución número 9 del 23 de marzo de 2020. Procede del segundo juzgado penal colegiado de Trujillo, el imputado y nuestra sentencia es Marino Torres Martos, el agraviado de la menor o el menor de las iniciales Z-E-Ch-R, y el delito es acto contra el pudor de menores. Señor asistente de audio, de lectura de la parte del resumen. Perdón, proceder. Señor fiscal, si lo hace acreditarse, por favor. Muchas gracias, señor director de debate, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Participa en representación del Ministerio Público, Michael Ernesto Nego Tarrillo, fiscal adjunto superior de la Primera Fiscalía Superior de Apelaciones de la Libertad, señalando ocasión electrónica 59561. Señor abogado. Muy buenos días, señor. Muy buenos días, señor director de debates e integrantes de vuestra sala, señor fiscal superior y a las partes intervinientes. Quien comparece a vuestra sala es el abogado Víctor Ramiro Hernández Ramírez, con registro CAL número 10555, con casilla electrónica efectos de alguna notificación judicial 107892, con correo electrónico brhr1234@hotmail.com, con teléfono de contacto 9733-2899. En esta ocasión ejerciendo la defensa del investigado Marino Torres Martos. Bien, señor, allá en el penal, su nombre, su DNI. Señor, allá en el penal, su DNI. Buenos días. 6140. Su nombre completo. Marino Torres Martos. Bien, habiéndose identificado las partes, se considera muy válidamente instalada la presente audiencia. Señor asistente, director de la parte resolutiva, la pretensión de unanimidad del abogado de la pena. El magistrado, mediante resolución número 9 de fecha 23 de marzo de 2020, el segundo juzgado penal colegiado supraprovincial de Trujillo ha resuelto: 1. Condenar al acusado Marino Torres Martos como autor del delito contra la indemnidad sexual en la modalidad de actos contrarios al pudor de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales Z-E-Ch-R, a la sanción punitiva de 10 años de pena privativa de libertad. 2. Se dispone que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria en su extremo penal. 3. Se fija como reparación civil la suma de 15.000 soles, que será pagada por el sentenciado a favor de la agraviada en ejecución de sentencia. 4. Se dispone tratamiento terapéutico al procesado. 5. Sin costas. Ante esta sentencia, la defensa del procesado Marino Torres Martos presenta recurso de apelación cuya pretensión impugnatoria es que se revoque la sentencia impugnada y se absuelva al patrocinado de los cargos que se le imputan por parte del Ministerio Público. Es la pretensión de la defensa, señor magistrado. Bien, señor abogado, ¿persiste su pretensión impugnatoria? Así es, señor magistrado. Correcto. Prueba nueva para ser actuada en segunda instancia, señor asistente. Señor magistrado, no hay nueva prueba en esta instancia. Señores abogados, señor fiscal, ¿existe alguna documental para ser oralizada en segunda instancia que no haya sido oralizada en juicio? Por fiscalía ninguna, señor. Por parte de la defensa tampoco, señor magistrado. Bien, correcto. Pasamos a los alegatos finales. Señor abogado, por 8 minutos lo escuchamos. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a ser lo más breve posible en mis alegatos finales. La finalidad y por la cual nosotros recurrimos a vuestra sala, señor director de debates, es para fundamentar el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 23 de marzo
del año 2020 que resuelve condenar a mi patrocinado a la pena de 10 años privativa de libertad efectiva y el pago de una reparación de 15.000 nuevos soles. Y por ende, nosotros solicitamos que el superior jerárquico, en este caso vuestra sala, revoque en todos sus extremos dicha sentencia que declara la responsabilidad penal de mi patrocinado y lo absuelva de dicha imputación. Señor magistrado, nosotros, y durante mi breve exposición, voy a fundamentar y me voy a basar en 3 aspectos fundamentales: el derecho de defensa y el debido proceso, tal cual lo he fundamentado en mi recurso de apelación, y también la falta de alguna prueba eficaz por la cual se condene a mi patrocinado. ¿Y cuál es esa prueba eficaz? Que falta durante toda esta etapa y por la cual se le ha sentenciado a mi patrocinado es cámara GESEL. Como primer término tenemos la denuncia verbal de fecha 23 de noviembre del año 2018, donde la directora de la institución educativa número 82170, Jesús de Nazaret, del distrito de Pacanga, provincia de Chepén, señala y denuncia, ¿no?, en la fiscalía al señor Marino Torres Martos, hoy encausado por el presunto delito de abuso sexual a la menor Zoila Erlita Chávez Raicos, en ese entonces de 11 añitos, siendo que la denunciante toma conocimiento por parte de la menor y sus amiguitas en el colegio donde trabajaba que era víctima de abuso sexual. Inmediatamente, señor magistrado, se emite la disposición número 1, fíjese, de fecha 23 de noviembre del año 2018, el mismo día, donde se dispone, primero, iniciar una investigación preliminar contra Marino Torres Martos. Perfecto, muy bien. Y como segundo dije, fíjese, el plazo de investigación de 20 días con carácter de reservado. Carácter de reservado. Siguiendo, dice, oficios a la división médico-legal para realizar el reconocimiento médico-legal, también a la perito-psicóloga, cámara para que se realice cámara GESEL, y a Defensoría Pública de Chepén para que comparezca a la diligencia de entrevista de cámara GESEL. Y asimismo, líneas más abajo, en el párrafo E, dice, oficios a la directora del albergue infantil Corazón de Jesús con la finalidad de que acoja a la menor de iniciales ZSR de 11 añitos hasta que realice la entrevista de cámara GESEL programada el 27 de noviembre del año 2018. Inmediatamente se dispone, se realiza la disposición número 2, también con fecha 23 de noviembre del año 2018, donde se dispone que se otorga la medida de protección a la menor agraviada y se realiza el cambio temporal de residencia consistente al internamiento en un albergue. Entonces, partiendo de ahí, señores magistrados, la menor ya se encontraba en un albergue inmediatamente a la interposición de la denuncia. Ya no recaía en eficaz el tema de que se fije 20 días de carácter reservado. ¿Por qué lo digo esto, señor magistrado? Porque si uno advierte, líneas más adelante, en cámara GESEL, en ningún momento comparece abogado defensor particular o abogado público para que ejerza la defensa en esa diligencia tan importante a favor del encausado Marino Torres Martos. ¿Quiénes comparecen? Edith Soledad Buitrón Rosario, fiscal. Daisy Roxana Bracamonte Chávez, perito de la... No se escucha. Está con el micrófono inhabilitado. ¿En qué diligencia no aparece el abogado, sino? En la acta de entrevista única de cámara GESEL, señor magistrado. Correcto. Ya. Y aparece la fiscal que Edith Soledad Buitrón Rosario, Daisy Roxana Bracamonte Chávez, perito de la División Médico-Legal de la provincia de Chepén, de Fiscalía, y la representante de la menor agraviada, Magali Yané Hernández Suárez. ¿Quién es ella? Es una psicóloga del Centro de Emergencia Mujer de Chepén. En ningún momento compareció el papá de la menor supuestamente agraviada, la mamá de la menor agraviada o algún familiar directo de la menor agraviada. Y menos, y líneas abajo dice, no se contó con la participación del abogado particular ni defensor público del imputado, pues no concurrió pese a estar válidamente notificados. Eso es totalmente falso, señores magistrados, porque como lo advierten aquí, estas diligencias eran de carácter reservado. Mínimamente, si tú me pretendes iniciar una investigación y luego me pretendes acusar sobre un delito tan grave como es el de tocamientos indebidos a una menor de edad, déjame defenderme, permíteme ejercer mi derecho de defensa. Y no lo digo yo, señores magistrados, también lo dice la abundante jurisprudencia y hasta resoluciones administrativas como la número 277-2019-CE-PJ de fecha 3 de julio del año 2019, que reza sobre el procedimiento de entrevista de cámara GESEL en su articulado 4.1 literal J, 4.2 segundo párrafo y 4.8. Todas ellas hablan sobre la clara y necesaria intervención del abogado defensor. ¿Para qué? Para que pueda preguntar, repreguntar o hacer alguna objeción. Señor magistrado,
Esto tiene asidero legal y sostén jurisprudencial. ¿Por qué? Porque vengo a sostener una casación, la número 21-2019 Arequipa, que tiene como ponente al doctor César San Martín Castro, donde refiere de manera literal, pero por favor permítame, en tal virtud, por imperativo legal, 21-2019 Arequipa, en tal virtud, por imperativo, Por favor, no capté el número. número 21-2019 Arequipa, que tiene como ponente al doctor César San Martín Castro. Fundamento quinto, señor magistrado, parte intermedia. En tal virtud, por imperativo legal, la regla es que solo se tome una declaración a la víctima, por supuesto. A cargo, su no repetición está condicionada desde luego a la corrección de su ejecución a cargo de un experto y bajo protocolos consolidados que apunten tanto al debido esclarecimiento de los hechos, cuanto al cuidado y de la situación personal de la agraviada, y al respeto del principio de contradicción, presencia de la defensa técnica de las partes procesales e intervención de la formulación de preguntas, repreguntas y objeciones. Señor magistrado, en ningún momento estuvo en una diligencia tan importante como es la Cámara Gesell, abogado defensor de Marino Torres Martos. Y fíjense aquí, la prueba que se actúa y que fue fundamento para sentenciar a mi patrocinado fue dada como prueba preconstituida, porque solamente participa fiscal y y ni siquiera alguna de las partes procesales, porque participan los peritos. Cuando ya hay fundamento también en esta casación, en el fundamento quinto, que debe ser como prueba anticipada, conforme al artículo 242 del nuevo Código Procesal Penal. Señor magistrado, permita hacer énfasis en este extremo del fundamento quinto, por favor. Desde esta norma, entonces, se tendrá el carácter de prueba una declaración bajo la no se tendría el carácter de prueba una declaración bajo la dirección del fiscal y por tanto no podría ser utilizada por el juez para justificar la sentencia. Líneas más abajo, señor magistrado, y con esto termino este extremo. La primera puede actuarse por la policía o el fiscal, prueba preconstituida, mientras que la segunda solo por el juez. Empero, lo esencial y determinante de esta perspectiva jurídica es que la entrevista única se realice bajo los requisitos antes indicados y de ser así tendrá eficacia probatoria y por ende podrá ser valorada por el juez conforme a las reglas de la sana crítica. Señor magistrado, lo que pretendo señalar es que esto fue fundamento para sentenciar a mi patrocinado, pero también era fundamento como para ejercer la función y el derecho de defensa a favor de mi patrocinado, porque aquí hubiésemos preguntado y repreguntado y objetado algunas interrogantes que se vieron durante todo el proceso. Mi persona asumió la defensa para juicio oral y, como siempre se dice, lamentablemente sin armas. Pero, señor magistrado, hemos tomado conocimiento de que, no obstante que se ha transgredido el derecho de defensa y un debido proceso a favor de mi patrocinado, esto se ve también reflejado en lo que es el Código Procesal Penal, que solamente voy a señalar el artículo 71, numeral 2, párrafo C y D, donde dice ser asistido en todos los actos iniciales de la investigación por un abogado defensor, lo cual traería a colación el artículo 8 del título preliminar que habla sobre las nulidades, la legitimidad de la prueba y la incorporación de un proceso judicial. Por otro punto, señor magistrado, y entiendo también que me queda corto tiempo, debo de referir de que en la pericia psicológica, señor magistrado, porque es uno de los fundamentos que también cuestiona en mi recurso de apelación, es que hubo un tema de incredulidad subjetiva. El colegiado me refiere, pero usted no demostró con ningún documento el grado de violencia que podría ejercer Marino sobre su familia, y fue fundamento para que la señorita, supuestamente agraviada, de 11 años de edad, lo denuncie por este delito. Pero cuando uno recurre al protocolo de pericia psicológica número 001295-2018 PSC realizado a Zoiler Rita Chávez Raico, en el extremo B, historial personal, que abre en el numeral 2 sobre su niñez, describe totalmente la violencia familiar en la que vivía y que era presencia no solamente de Rita, sino de todos los demás hijos de mi cliente. Entonces, si se pretende juzgar por algún tipo de delito a mi patrocinado, no debe ser por sino por el delito de violencia familiar. ¿Esto por qué lo señalo, señor magistrado? Y con esto ya voy culminando también mi intervención. Hay falta de coherencia y verosimilitud. ¿Por qué, señor magistrado? La menor, en el certificado médico número 001261-CLC de fecha 23 de noviembre del año 2018, manifiesta en la data
que ella era víctima de violencia sexual vía anal y vaginal desde los 9 años, tocamientos indebidos desde los 5 años, ¿no? Pero al momento de las conclusiones, señor magistrado, Imen no presenta signos de floración, Ano no presenta signos de actos contra natura. Si señalamos en la pericia psicológica que antes expuesta, que clínicamente tiene funciones cognitivas conservadas la menor, es decir, se encuentra en espacio y tiempo, sabe dónde está, sabe lo que expresa, sabe qué está viviendo, mínimamente tenía que decir la verdad aquí, y hay una falta de verosimilitud. También, señor magistrado, debo de hacer énfasis en esto, y con esto ya culmino ya. En la Cámara Gesell, como en la pericia psicológica, porque ha sido trasladada aquí en el relato, mencionan, hay una pregunta esencial en la cual un abogado hubiese incidido, donde se le dice, ¿y alguien de tu familia sabe lo que te ha pasado? Y ella responde sí. ¿Cómo? ¿Me vas a contar quién sabe? Mi tía y mi padrastro. Señor magistrado, nunca se investigó a la tía, que pudieron ser 2, que vivían cerca del lugar, y con quienes yo he conversado presencialmente y me han negado rotundamente que haya pasado esto. Muy por el contrario, si se hubiesen tenido conocimiento sobre estos execrables hechos, lo primero que hubiesen hecho es denunciar, como ellas me refieren, y también ir contra Marino Torres Martos, pero nunca supieron de esto. Por experiencia y máxima de la experiencia que se utiliza, si una persona X tiene conocimiento sobre estos hechos, ¿qué es lo que realiza? Denuncia. Y si sabía la tía, tuvo que denunciar, pero nunca pasó ello. Señores magistrados, con su venia y a modo de conclusión, pido, señor magistrado, se revoque la sentencia que condena a 10 años de pena privativa de libertad contra mi patrocinado y se absuelva de dicha imputación que hoy lo mantiene interno en el penal El Milagro. Bien, gracias, señor abogado. Señor fiscal, el uso de la palabra. Gracias, señores magistrados. Señores magistrados, lo que ha sido materia de fundamento es efectivamente los actos contrarios al pudor que habría cometido el hoy sentenciado Torres Martos Marino, en agravio de su hija política o detenada de iniciales ZE CH. Esos son los actos, digamos, los hechos por los cuales ha sido juzgado y ha sido sentenciado. Condenado el sentenciado es con la declaración de la propia menor, declaración brindada por la Gesell y con las garantías debidas, pero además con pruebas corroborativas, como son la declaración de Insolina Perpetua Hernández Rojas, que es la profesora que recibe la denuncia que es quien inicialmente recibe la versión de parte de la menor. Esta versión ha sido además corroborada por la declaración de la profesora Victoria Angulo Gómez, que es la directora del centro educativo donde la menor estudiaba, y en donde cuenta esta versión a sus compañeros y a su profesora. Otra prueba corroborativa es la declaración de Deise Roxana Bracamonte Chávez, que es la autora de la pericia psicológica número 01295-2018, la denuncia verbal detectada y la prueba, señores magistrados, la documental en la cual se acredita la minoría de edad de la menor al momento de sucedido los hechos. El abogado defensor ha hecho alusión, señores magistrados, a documentales que no han sido incorporadas o que no han sido sometidas a debate durante el juicio oral. La naturaleza de una audiencia de apelación es cuestionar la actuación probatoria desplegada en juicio oral, la actuación probatoria de las pruebas actuadas en juicio oral que han sido sometidas al contradictorio, que han sido evaluadas bajo un contexto de oralidad y de contradicción y de inmediación por parte de los jueces.
esas disposiciones que hace mención no han sido ni siquiera mencionadas en la audiencia de primera instancia, en la audiencia de juzgamiento, no han sido incorporadas. Por tanto, señor magistrado, lo que debe cuestionarse, nosotros hemos encontrado un cuestionamiento puntual que ya lo dijo la parte final más o menos de las pruebas. Por tanto, esas son las pruebas que han sido actuadas. Y en los pruebas que han sido actuadas, señores magistrados, en primer lugar, el órgano jurisdiccional hace una evaluación de la prueba desde la perspectiva de la declaración de la víctima. La declaración de la víctima sometido a la evaluación en atención al acuerdo plenario 02-2005 para establecer si ha habido incredulidad subjetiva, si ha habido verosimilitud, es decir, corroboración de la declaración, y si ha habido persistencia de la incriminación. Entonces, la declaración, en términos más o menos generales, dice lo siguiente: la menor dice llamarse Zoila Erlita Chávez Laico, tener 11 años de edad, vivir con su madre, hermanos, padrastros, asiste al colegio, curso de quinto grado, le cuenta, dice a sus amigas la atención, luego a sus profesores, que le contó que mi papá lo llamaba como papá, ese que era su padrastro, dice, venía de trabajar, entraba a su cuarto, se vestía, me sacaba la ropa. Ha pasado muchas veces, primero cuando tenía 5 años, me comenzó a tocar mi seno, mis partes, yo estaba en mi cuarto haciendo sus cosas, y entra borracho en mi cuarto, y me comenzó a tocar mi seno, mis partes, mi vagina, desabotonaba mi polo y comienza a tocarme, se repetían sobre todo los domingos. Este es a sus amigas los primeros días de octubre. No dije nada por miedo a que mi papá se separe de mi mamá, porque cuando se emborrachaba siempre se peleaba. Cuando le tocaba estaba sano, abusaba. Cuando yo estaba en mi casa, acabando los servicios, inflando mi moto, y comienza a tocarme la vagina, las tetas, me bajó el pantalón, me bajó el calzón, comenzó a tocarme. Cuando empieza a tocarme estaba en la cárcel. Es decir, señores magistrados, la víctima, la menor de edad, relata un hecho debidamente circunstanciado, pero además lo que es importante, y eso es el principio de inmediación, el juzgado colegiado ha observado, ha sometido a contradicción la declaración en cámara Gesell y ha observado la declaración de la menor, ¿no? Cuando la defensa hace alusión que su patrocinado ha estado en indefensión, esa circunstancia también es establecida y respondida en la sentencia en el considerando 39. Objetivamente, señores magistrados, no es que su patrocinado haya estado en indefensión. Su patrocinado se ha portado con defensa diferente y muy distinto. Es como se deja objetivamente en este documental, en el acta, que la defensa pese a la notificación no haya asistido. Es una circunstancia totalmente diferente. Pero aún, señores magistrados, se le ha garantizado su derecho de defensa porque se le ha notificado, pero aún la propia declaración ha sido observada y la propia declaración ha sido interpretada por la forma como ha sido tomada y conducida. Distinto es que el abogado defensor venga y diga acá que se le ha inducido a la víctima a dar esas versiones. Esa circunstancia no ha ocurrido. La declaración de la víctima ha sido espontánea, ha sido persistente y además tiene las corroboraciones periféricas, como dice la sentencia. ¿Cuáles son las corroboraciones periféricas? Y en eso también se sostiene la sentencia. La sentencia no se sostiene en la versión subjetiva, antojadiza, de intento de parte de la víctima. No solamente se sostiene en esa declaración, se sostiene, como digo, en la declaración de Isolina Perpetua Hernández Rojas. Cuando la señora acude, dice que efectivamente ella toma conocimiento directamente de la menor le cuenta de manera espontánea esta versión. Esa circunstancia le comunica a la directora Victoria Angulo Gómez y pone en conocimiento de la autoridad competente, en este caso del Ministerio de la Mujer. Entonces, respecto a esta versión de la menor y de las profesoras, se hace un segundo hagamos sostener a ver si existe incredulidad subjetiva. Si no hay incredulidad subjetiva, la defensa ha planteado, señores magistrados, que la víctima habría formulado esos cargos en atención a que se ha, desarrollado un ambiente de violencia familiar. Pero la psicóloga ha dicho claramente, no solamente en la experiencia psicológica que ha realizado, sino en el examen a la cual fue sometida
la psicóloga Daisy Roxana Bracamonte Chávez, que si bien es cierto, ha existido un contexto de violencia familiar que está relatado también en el informe, la versión de la menor que acá se deja expresa constancia, señores magistrados, se deja expresa constancia en la propia sentencia. La versión de la menor es una versión coherente, es una versión que no responde a intenciones, es una versión que no responde a una imaginación por parte de la menor. Si la psicóloga, la profesional que ha evaluado en más de una sesión, en 2 sesiones a la víctima, dice que la versión es coherente y además que concluye que tiene una afectación psicológica directamente vinculado al evento que relata de agresión sexual por parte del imputado, evidentemente es una prueba objetiva que corrobora la versión de la víctima. Ahora, se dice, señores magistrados, que la versión de la menor, lo ha dicho tangencialmente el abogado defensor, no tendría una coherencia porque ha mencionado ante el médico legista que habría sido víctima de violación sexual y en las conclusiones del certificado médico no aparece esa violación sexual. En primer lugar, Fiscalía ha acusado y ha sustentado su acusación por actos de tocamiento, no se ha dicho violación sexual. Y en segundo lugar, si eso aparece en la data, señores magistrados, el médico legista no tiene la condición, o digamos, la prueba médico-legal no tiene como finalidad recoger una versión de la víctima. La versión de la víctima, señores magistrados, se recoge técnicamente a través de una entrevista en cámara Gesell. Y en la entrevista en cámara Gesell, la víctima ha dado una única versión. A las profesoras también les ha dado esa de acto de tocamiento. Pero más aún, señores magistrados, la propia sentencia advierte que cuando se trata de la persistencia de la intimidación, incluso invoca una jurisprudencia de la Corte Suprema, específicamente el recurso de nulidad 4224-2009/ANCAS, en el cual se establece que la persistencia de la intimidación no implica que los diversos testimonios brindados por una persona sean absolutamente idénticos, sino que únicamente exige coincidencia en cuestiones importantes y esenciales. Más aún, señores magistrados, como se dice en la propia sentencia, es que estamos hablando de una menor que los primeros actos de atentatorios contra su integridad sexual fueron, como ella dice y como ella lo ha revelado, a los 5 años. No se puede pretender que una menor tenga claramente establecido un concepto de violación o acto de tocamientos que perfectamente ella puede haber expresado como un acto de violación. Por tanto, señores magistrados, nosotros consideramos que la sentencia está adecuadamente motivada, no adolece de nulidad porque consideramos no se ha vulnerado o violentado el principio fundamental de derecho de defensa y está sustentada probatoriamente en atención a la prueba desplegada en juicio oral. Por lo tanto, creemos que la pretensión impugnatoria planteada por la defensa debe ser desestimada y debe confirmarse la sentencia en todos los extremos conforme a nuestra posición de Fiscalía Superior en esta instancia. Muchas gracias. Doctor Sosa, ya tiene micrófono inhabilitado. Gracias. A manera de aclaración, señor representante, antes de que un abogado en la Cámara Gesell que sí se notificó a la defensa para que concurriera y ellos presintieron o decidieron no asistir a la declaración. Eso hemos escuchado de parte suya. Objetivamente eso es lo que aparece en el acta y lo que documentalmente está acreditado es eso. Señor. Eso no ha podido ser rebatido, señor magistrado. O sea, hay al abogado de la defensa Sí, así es. Señor magistrado. Sobre ese punto, señor fiscal, señor abogado. Señor magistrado, solamente para hacer referencia que solamente se le oficia al defensor público
y ya se ha señalado que uno tiene derecho a contratar a su abogado particular. Eso lo ha referido también el doctor Jean-Paul Taboada Pilco. No tenemos derecho a que nos impongan un abogado de oficio, sino un abogado particular. Y no hay notificación alguna, señor magistrado. Ya terminó de legal. El magistrado está pidiendo aclaraciones igualmente sobre los artículos que considero. Le estoy preguntando al señor fiscal si lo trataron al abogado. Usted corrobora que se envió un oficio a la Defensoría del Ministerio Público. Obviamente usted ya nos hizo la respectiva que no hubo una abogada la defensa como debería haber tenido. Y escuchamos hay otro punto que queremos una aclaración. Esto como usted, señor abogado, ¿usted considera que porque una persona realiza actos de violencia familiar contra toda su familia, esta persona no puede realizar otro tipo de actos de violencia contra la familia como son los actos de tocamiento? Eso fue su planteamiento. Una de las cosas incluye a la otra, eso lo que plantea usted. No, señor magistrado, no he querido pretender señalar ello. Lo que he pretendido ceñirme es que, producto de la violencia familiar que se debió de investigar a profundidad y con más testigos de referencia como la tía en su momento, debieron de comparecer y poder ejercer una defensa eficaz a favor de Marino Torres Martos. Sobre ese punto usted señaló que había conversado, pero usted no lo ofreció como testigo para juicio a esa señora. No, señor magistrado. Correcto. Esas eran las declaraciones que queríamos antes de pasar el uso de la palabra a los señores magistrados. Si tienen la vida hacer alguna aclaración. Ninguna, doctor Peña. Bien, gracias, doctor Peña. Allá en el penal del Carlos, el señor Gustavo quiere agregar algo de esa materia. Señor juez, miren, todos los cargos que me están acusando, yo lo que le pido simplemente que analice bien porque está presente mi esposa, que desde que dice que ella se quedaba sola, yo no hacía los tratamientos. En este momento nunca, porque mi esposa de mi casa nunca faltaba. Ella simplemente se ocupaba de sus hijos y de la que me acusa. Yo simplemente me ocupaba de trabajar, dedicarme a ellos y simplemente, si yo cometí el error, que no, como se puede decir con mi esposa no debía permitir. Digo, no llevábamos una comprensión.